Buenos días, señoritas, señores del curso de trabajo de titulación 1 de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Estatal de Bolívar. Este ciclo me ha tocado impartir la cátedra de trabajo de titulación 1, para lo cual nosotros vamos a abordar algunas temáticas en las próximas 16 semanas. Dentro de la primera temática que la vamos a abordar va a ser una pequeña conferencia acerca de la importancia de la ciencia y del desarrollo tecnológico. Muy bien. Nosotros vamos a abordar en esta primera sesión todo lo que son las bases de datos científicos, todo lo que es la importancia de la ciencia y de la agroindustria en esta vez. Entonces, para eso nosotros vamos a partir del desarrollo que ha tenido el ser humano en la humanidad. Es muy importante mencionar que, de acuerdo a un gran autor como es Yuval Harari, un israelita, ha determinado la evolución del hombre en 4 etapas principales. Una de ellas ha sido la evolución cognitiva, la evolución agrícola y la evolución industrial. En la evolución cognitiva, nosotros como seres humanos aprendimos a pensar. Es decir, que esto hace más o menos unos 80,000 millones de años comenzamos a desarrollarnos. En la revolución agrícola, que ya comenzó hace 12,000 años, ya nos comenzamos a formar civilizaciones ya adelantadas, especialmente en Occidente, y un desarrollo tecnológico o una revolución industrial comenzó a partir del siglo XVI, siglo XVII, especialmente en Europa. Ahora el salto ya ha sido más que cualitativo, y ha sido cuantitativo. Hay una gran diferencia entre lo que es un desarrollo de una civilización a otro en la civilización, que lo vamos a ir explicando. Entonces, imagínense un mundo sin ingenieros, ¿cómo sería? Sería de esta manera, ¿no? Por eso para nosotros somos muy necesarios los ingenieros, porque si no existiera ingenieros, no existiría soluciones. Claro que puede haber de una u otra manera, pero nosotros como ingenieros buscamos alternativas de solución a un problema determinado. En este caso, a un problema del área agroindustrial. Entonces, aquí es muy importante comprender cuál es el movimiento del conocimiento. Nosotros nos movemos entre el objeto y el sujeto de estudio. Esto es muy importante. Cuando hablamos del objeto, estamos hablando de una mercancía, o de una máquina, o de un proceso. Y cuando hablamos de sujeto, estamos hablando de ustedes, nosotros como seres humanos. Entonces, la relación que existe entre el objeto y el sujeto. El sujeto aplica determinadas condiciones para que el objeto reaccione y me dé a conocer también determinados resultados que me interesan. Y esto se logra a través de la práctica, de la praxis. Por tanto, de aquí nace el método, que es el modo de pensar y de transformar el objeto de estudio. Por eso es muy importante en las ramas de ingeniería, en las ramas de cualquier rama profesional, determinar cuál es nuestro objeto de estudio. Porque nosotros vamos a transformar ese objeto de estudio. Vamos a pensarlo, vamos a transformarlo. Y para ello nosotros necesitamos diferentes técnicas de investigación o procedimientos para observar. Aquí también es muy importante entender la relación causa-efecto. Entonces, la causa nos lleva a una relación causal. Entonces, la causa se define como un proceso eficiente en la producción de un efecto. Tiene que haber necesariamente en un mundo empírico, un mundo experimental, una causa que produzca algún efecto determinado. Y esa causa pasa a dar paso a una relación causal. Es decir, a la determinación de un efecto por una causa que nosotros la provocamos, por una causa eficiente. Entonces, existe en la naturaleza, pero no son la única forma de conexión necesaria. Y la investigación ha tratado en lo posible, los paradigmas científicos, de romper esta relación causal directa, sino que hay otro tipo de relaciones indirectas, que va a ser muy importante en nuestro contexto de estudio. Por tanto, el causalismo, todos los procesos son causados o surgen de una relación causal, y es lo que nosotros vamos a ver.
Y en el causalismo, que es una doctrina, un modo de pensar la causa, eso lo mencionó un famoso escritor, Bunge, como una fuerza externa a los objetos, para más allá y alrededor de los eventos. Esta fue descrita como el cimiento del universo y también como una restrictiva expectativa de orden. Entonces, la causa aparece como una gran razón organizadora del universo. Nosotros, tarde o temprano, este universo va a desaparecer. ¿Cuánto tiempo falta para que desaparezca el universo? Falta 5.000 millones de años. Es que tranquilos, todavía tenemos mucho tiempo para nosotros. Entonces, la lógica causal, un evento es un mundo discreto, lleno de causas y efectos. Hay una conexión lineal, no compleja, unívoca, directa entre el objeto y el sujeto de estudio. Hay un flujo, es decir, necesariamente tiene que dar paso todas esas causas a un proceso, tiene que seguir una direccionalidad para que nosotros podamos entenderlo. Eso tiene que ser asimétrico, tiene que haber una temporalidad, tiene que haber una lógica formal, que nosotros podamos incorporar diferentes conceptos en la comprensión y el entendimiento de esa causa. Entonces, nosotros, ¿qué decimos en pocas palabras? Decimos que siempre va a haber, mayoritariamente, unas variables que van a producir unos determinados efectos. Aquí viene lo importante, ¿no? Acuérdense que Y se determina lo que son las variables dependientes y X son las variables independientes. En nuestro caso sería los factores de estudio o variables independientes son X y las variables dependientes son Y. Para ello tenemos que acudir nosotros al conocimiento de lo que es la ciencia. Entonces la ciencia abarca varios campos del conocimiento. Cada uno desarrolla sus propias teorías, postulados, axiomas, con base a la obtención de datos aplicando los métodos científicos. Entonces nunca se olviden lo que nos dijo Einstein. Si buscamos resultados diferentes, distintos, no tenemos que hacer lo mismo, porque si hacemos lo mismo vamos a encontrar lo mismo. Y si encontramos lo mismo, no hay progreso, no hay avance. Por tanto, la ciencia tiene sus intereses. ¿Cuáles son los intereses de la ciencia? Bueno, pueden ser económicos, políticos, hegemónicos, de poder, negocio, etc. La ciencia no necesariamente se utiliza para un fin determinado. También se puede utilizar para destruir seres humanos, como está pasando en este momento. Entonces, nosotros damos a conocer nuestros resultados científicos a través de publicaciones que pueden ser tesis, libros y en este caso artículos científicos. Entonces, ¿qué es ciencia en sí? Ciencia es todo conocimiento adquirido a través del estudio o de práctica, constituido por una serie de principios y leyes obtenidos mediante la observación y el razonamiento y estructurados de manera sistemática para su comprensión. Existen diferentes conceptos de ciencia en función de diferentes autores. Aquí hemos tomado uno de los tantos. También podemos mencionar que ciencia es la indagación humana para entender la realidad. Es el resultado de una actividad que consiste en aplicar un objeto, el método científico. Entonces aquí tenemos dos tipos de clasificaciones, lo que es la ciencia básica y lo que es la ciencia aplicada. La ciencia básica es aquella que se lleva sin fines prácticos, solamente se quiere conocer la constitución de la materia prima o el efecto que tiene esa materia prima. Esto se lo hace con el fin de incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad misma. Hacer ciencia básica es muy costoso, pero se lo hace. Uno de ellos es el FERM, que es el acelerador de partículas que se encuentra entre Francia y Suiza. Montarlo costó cerca de 9.000 millones de dólares. Y para ellos hacen chocar partículas cargadas de la misma carga para saber cómo se descomponen en otras partículas diferentes. Es un ejemplo de lo que es ciencia básica. Y ahora están estudiando todo lo que es la estructura atómica. Incluso han llegado a aislar y estudiar un átomo. ¿Y para qué lo están aplicando en este momento? Que iríamos a la ciencia aplicada, al desarrollo de la computación cuántica. Entonces, la ciencia aplicada constituye, por tanto, la aplicación del conocimiento de una o varias áreas especializadas de la ciencia para resolver problemas prácticos. Entonces, la investigación va a consistir en seguir un proceso que será sistemático. Parte de la formulación, por favor, de la formulación de un problema o una situación a resolver.
La investigación científica se puede definir como una serie de etapas a través de las cuales se busca llegar al conocimiento mediante la aplicación de ciertos métodos y principios. Entonces ustedes van a aplicar ciertas metodologías para obtener un producto determinado de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a lo que necesita el mercado. Generalmente siempre trabajamos en función del mercado. Por eso es muy importante mencionar cómo ha sido de qué estamos hablando en este momento en el mundo actual. En el mundo actual ya no solamente hablamos de una educación unidireccional, ya estamos globalizados totalmente y ahora ya han irrumpido nuevas formas de adquirir conocimiento y de analizar datos. Miren ustedes el desarrollo del Big Data o lo que es el desarrollo de análisis de datos. Ya hay carreras específicas para analizar datos, porque son grandes cantidades, millones, miles de millones de información que se encuentra en la red. Y uno que tiene que saber buscar y encontrar lo que a mí me va a interesar, lo que va a interesar para desarrollar un producto. Tenemos los datos inteligentes, la digitalización, la conectividad, la industria 4.0, que este es un tema de conversación, pero que es muy necesario nosotros como ingenieros saberlos abordar. Y unas de las cuantas que vamos a seguir conversando. Y también han de haber escuchado ustedes del Machine Learning. El Machine Learning ya es una forma más adelantada. Pero ¿cuál es el peligro del Machine Learning? Yo siempre he dicho, uno de los fundamentos de mejor dicho, uno de los fines que tenemos en nuestros sistemas productivos del Ecuador y de Latinoamérica es dar trabajo a nuestra gente, es generar fuentes de trabajo. Pero con esto va a comenzar a desaparecer. Por eso está irrumpiendo con fuerza la industria 4.0, en donde ya abarca todo lo que es robótica, el Big Data, la nube, los sistemas autónomos, la inteligencia artificial, ya todo. Incluso ya se habla de deportes, ya se habla de deportes electrónicos. Entonces esto está irrumpiendo, señores, y esto va a llegar. Es decir, que en un futuro no muy lejano, nosotros no vamos a ser necesarios. Van a ser más necesarios las máquinas. Un ejemplo de eso, siempre lo pongo, estoy hablando en mayo del 2021, luego lo verán, todos han asistido al banco. En el banco, ¿qué hay? Hay cajeras, cajeros, y uno se acerca y hace su transacción bancaria. Y uno, ¿con quién se relaciona? Se relaciona con seres humanos. Una sonrisa, una palabra, un gracias, un buenos días, está bien. Pero ahora, ¿qué está pasando? Ahora esas cajeras, esos cajeros han sido removidos y ahora han creado ya máquinas inteligentes, que son los cajeros automáticos, que son mucho más inteligentes, en donde usted va y hace las transacciones. Entonces usted ya pone el dinero o retira dinero. ¿Y qué pasó con la gente que está dentro del banco? Ya comienza a perder trabajo. Y esa gente que empieza a tener trabajo, esa es la gran amenaza que trae el desarrollo de la inteligencia artificial y de esta industria 4.0. Usted interactúa con el equipo, con el cajero, claro que interactúa. Hasta le dice buenos días, hasta le dice gracias. Pero ese es el fin que perseguimos, no. Nosotros queremos producir, pero dando trabajo al ser humano. Que van a venir estas tecnologías, van a venir tarde o temprano. Por eso es que nosotros tenemos que obligatoriamente, tenemos que ya comenzar a desarrollarnos en base a esta tecnología. Aprender de robótica, aprender del análisis de datos, de la nube, aprender sistemas autónomos, aprender de sistema artificial. Es por eso, repito, básicamente que ha existido 4 tipos de revoluciones en la historia de la humanidad. La industria 1.0 que se le conoce, que se dio alrededor de los años 1784, donde la producción era mecánica. Los equipos eran basados en energía y vapor y energía hidráulica. En este es icónico la producción de hierro en el Reino Unido. En la industria 2.0, alrededor de 1870, ya se habla de líneas de ensamblaje, se habla de la utilización de energía eléctrica, de la producción en masa. Y aquí fue el gran desarrollo de Henry Ford, el norteamericano, que pudo crear el motor de 4 tiempos y fue un boom en ese tiempo. En la industria 3.0, ya que hablamos del año 69, la producción automatizada usando electrónica y tecnologías de la información. Entonces, paneles controlables automáticamente. Y si hablamos de la industria 4.0, es decir, ahora ya estamos hablando de una producción inteligente, con decisión autónoma, usando tecnologías
como robots, como Big Data, todo, todo, absolutamente todo va a estar conectado. Es más, en este momento, estoy hablando en mayo de 2021, repito, Elon Musk ya ha subido cerca de 2000 satélites que están rodeando la Tierra en una órbita baja y que van a dar servicio de Internet. A eso estamos llegando, a que todo esté interconectado. Entonces va a haber una reducción de puestos de trabajo, va a haber la aparición de nuevas profesiones o la especialización de nuevas profesiones. Va a haber una integración de las TICs en la industria, va a haber la transformación de empresas de manufacturas en empresas de tecnología de la información y comunicación. Es decir, vamos a tener algo parecido a esto. Todo va a ser autónomo, todo va a ser interconectado. A eso va, todo, absolutamente todo. Para esto va a haber expertos en tecnología verde, expertos en computación en la nube, expertos en investigación de conducción autónoma. Un ejemplo de ellos es el carro Tesla en Estados Unidos, que ya se conduce autónomamente y está mencionando que ya con el tiempo ya los conductores van a desaparecer, los taxis van a desaparecer, los taxistas van a desaparecer. Es decir, constituye una amenaza también a la supervivencia misma del ser humano. Esto es lo que está pasando en el 2020. 4.000 millones de personas conectadas, 3.000 personas, 30.000 a 50.000 millones de dispositivos existen en el mundo. Nosotros estamos hablando de orden de 4.4 zettabytes de datos que se encuentran en la nube. Entonces ya para esto ya utilizan inteligencia artificial, ya utilizan empresas, grandes empresas. Y es interesante que ya el recurso más valioso van a ser los datos. Quien tenga un buen conocimiento de los datos van a tener el poder. Y va a haber ya trabajos nuevos que solamente en analizar una base de datos ya tiene un costo. Entonces, en los últimos 30 años fueron creados el 90% de los datos existentes en el mundo. Perdón, en los últimos 3 años. Esta es la nueva realidad que vivimos. Y la agroindustria no está exenta de esta realidad. Ahora tenemos el gran crecimiento de los alimentos funcionales. Es más, en este periodo de pandemia, lo que nos hemos vuelto es a ver nuestro cuerpo, la importancia de abordar el sistema inmunitario y fortalecerlo, el sistema inmunitario. Eso es algo que no se está hablando. Solo se está hablando de medicamentos, de vacunas, de todo. Pero ya dice, ¿qué dicen del sistema inmunitario? Nada. Pero eso es la base para nosotros. Y el sistema inmunitario pasa por estresarnos menos y divertirnos más en lo que hacemos y reírnos más. Obviamente, mucha gente no tiene trabajo, ha perdido el trabajo. En la pandemia ha perdido puestos de trabajo. Y cada día se va haciendo más difícil encontrar trabajos. Por eso tenemos la importancia de buscar sectores productivos que generen trabajo, que generen necesidad de mano de obra. Tenemos crecimiento, desarrollo en la infancia, regulación de peso corporal, función cardiovascular, defensa del estrés oxidativo, función intestinal, rendimiento y estado mental, rendimiento y mejora del estado físico. Entonces, estos compuestos bioactivos, nutrientes o no nutrientes, son compuestos fenólicos, ácidos grasos, vitaminas, proteínas, péptidos, oligosacáridos, que nosotros podemos aislar, tener esa facilidad para poder insertar en el sistema. Entonces, muchas de las investigaciones ya son tecnologías emergentes para mejorar el potencial bioactivo de alimentos. Por ejemplo, la luz pulsada a alta intensidad, la luz para hacer jugo de sandía, para la manzana, para la radiación UV en el alimento en el sorgo, para aumentar el contenido de polifenoles y la capacidad antioxidante. La radiación UV en fresas, que mejora la capacidad antioxidante y la actividad de enzimas antioxidantes y aumenta el contenido fenólico. El ultrasonido en la cáscara de naranja, para aumentar la cantidad de la producción de fenoles. Muy importante es esto de la producción de fenoles porque son sustancias antioxidantes que van a permitir, como su nombre lo dice, procesos de oxidación dentro del ser humano y que van a permitir realizar el metabolismo de mejor manera. Tenemos calentamiento óhmico, ondas electromagnéticas, plasma frío, microondas, germinación. Entonces son nuevas tecnologías que les estoy dando a conocer que no se habla mucho. Estas tecnologías son las que se están ya desarrollando e implantando a nivel de las grandes empresas de tecnología de alimentos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, entrar a lo mismo. Y aquí tenemos algunas tecnologías emergentes de alimentos, todos orientados a la conservación de alimentos
para mantener el mayor tiempo posible la calidad nutricional de los mismos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la presión hidrostática, que necesita mayor cantidad de equipos para su estudio. Muy importante, les invito a que visiten esta página que es Fusion. Fusion es un sinnúmero de compuestos liofilizados que le ayudan al desarrollo, a potenciar el sistema inmunitario. Y no se diga del famoso VIRM, que es un extracto extraído de la dulcamara y que potencia el sistema inmunitario. Entonces, para eso es lo que nosotros utilizamos todo esto. Entonces, para ello, la ciencia es necesario conocerla y el vocabulario científico. Nuestro trabajo como ingenieros es en primera instancia saber comprender lo que nos quiere decir. Por eso es muy importante entender que la ciencia también es un método para obtener conocimientos de la naturaleza. Entonces, si la ciencia examina la naturaleza, el propósito es entenderla y describir algunos de sus aspectos. Entonces, en este caso, una vez que conocemos esto, tomamos la tecnología que aparece frecuentemente en varias noticias que ustedes encuentran. ¿Y qué es la tecnología? Es el uso del conocimiento científico para mejorar la vida humana. Es decir, la tecnología es la ciencia aplicada. Y usted tiene que ser una persona tecnológica. Tiene que saber utilizar los términos que utiliza la ciencia en su área de estudio. Entonces, el estudio de las ciencias incluye aprender muchos términos nuevos, muchos términos científicos con prefijos, con sufijos, como estos de aquí, por ejemplo, bio, cito, dermis, histología, micro, neuro, osteo, proto, etcétera, etcétera, lo que va significando cada uno de estos. Entonces, por esto es importante que todas las ramas de la ciencia lo hacen, estudian naturaleza y lo hacen de la misma manera. Y para ello, nosotros los científicos usamos el método científico para intentar explicar la naturaleza. Y el método científico es una manera de recopilar información y comprobar ideas. Y este va a constar de hacer observaciones, formular hipótesis y someter las pruebas y llegar a conclusiones. Entonces, tenemos nosotros que todas las ramas de la ciencia estudian la naturaleza y lo hacen de la misma manera. Aquí tengo el método científico, que es un ciclo dinámico, un proceso dinámico para obtener informaciones válidas científicamente y para luego contrastar y obtener y aplicar a nuevos procesos que nos den nuevos resultados y nuevos productos. Esto es todo lo que les quería mencionar en esta parte introductoria.